Aarón vino al mundo en un momento decisivo de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios vivía bajo la opresión egipcia. Este periodo se describe en la Biblia como una época de intenso sufrimiento para los israelitas, que se habían multiplicado enormemente en Egipto. Temiendo el aumento de la población hebrea, el faraón les impuso trabajo duro y medidas estrictas. Aarón, hijo de Amram y Jocabed, nació antes de la orden genocida del faraón, lo que marcó una diferencia significativa entre él y su hermano Moisés, el futuro libertador de Israel. Amram y Jocabed, de la tribu de Leví, linaje que luego asumiría un papel esencial en la estructura religiosa de Israel, eran conocidos por su dedicación y valentía. Aunque de origen humilde, esta familia levítica estaba destinada a desempeñar un papel extraordinario en la liberación de Israel, con Aarón desempeñando un papel clave. El nacimiento de Aarón se produjo en una época en la que la opresión en Egipto ya era fuerte, pero aún no había llegado al extremo del decreto de infanticidio impuesto por el faraón. Este detalle sobre su nacimiento es importante porque cuando nació su hermano Moisés, ya estaba en vigor el edicto de matar a todos los niños hebreos recién nacidos, Éxodo 1:22. Así, Aarón tuvo la oportunidad de pasar sus primeros años sin verse inmediatamente bajo esta amenaza genocida. Sin embargo, la opresión y el miedo ya impregnaban la vida de los israelitas, y Aarón, incluso en su infancia, experimentó los efectos de la esclavitud impuesta por los egipcios. Su linaje levítico es un punto crucial en su historia, ya que los levitas fueron elegidos por Dios para guiar espiritualmente al pueblo de Israel. Desde el principio, Aarón fue parte de una tradición de servicio y devoción al Señor, que lo preparó para el papel de sumo sacerdote que desempeñaría. La diferencia de edad de 3 años entre él y Moisés, Éxodo 7:7, también influyó en la relación entre los hermanos. Aarón, como hermano mayor, asumió naturalmente una posición de responsabilidad y cuidado de Moisés, apoyándolo en momentos cruciales y cumpliendo un papel protector a lo largo de la historia bíblica. La diferencia de edad entre Aarón y Moisés se vuelve aún más significativa cuando miramos el momento en que Dios llamó a Moisés en el monte Horeb. Moisés, de 80 años, y Aarón, de 83, se encontraban ambos en una etapa avanzada de su vida, pero listos para responder al llamado divino de liderar al pueblo de Israel, Éxodo 7:7. Esta misión demostró que, a pesar de su edad, ambos estaban preparados para cumplir los propósitos de Dios, cada uno con un papel único en la liberación del pueblo. Aarón jugó un papel central, especialmente al comienzo del Éxodo, donde su asociación con Moisés fue crucial para el desarrollo del plan de Dios. La historia de Aarón se conecta con el momento en que Moisés, que vivía exiliado en Madián después de huir de Egipto, tuvo una experiencia sobrenatural mientras cuidaba el rebaño de su suegro Jetro. En este lugar remoto, Moisés vio una zarza ardiendo, una zarza que, aunque ardía, no se consumía. Fue allí donde Dios se le reveló, identificándose como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento, Dios le dio a Moisés una misión monumental: regresar a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Sin embargo, Moisés no aceptó el llamado de inmediato, demostró inseguridad y cuestionó sus propias capacidades, preguntando a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11. Además de su humildad y sensación de insuficiencia, Moisés también se sentía inseguro acerca de su capacidad para expresarse, afirmando que tenía pesado de boca y de lengua, Éxodo 4:10. Temía no poder comunicarse de forma clara y convincente delante del faraón y el pueblo. Fue entonces cuando apareció en escena Aarón, designado por Dios como portavoz de Moisés. Al comprender las preocupaciones de Moisés, el Señor le brindó ayuda a su hermano mayor, Aarón, quien ya era conocido por su habilidad para hablar y comunicarse de manera efectiva. Dios dijo a Moisés: «He aquí, tu hermano Aarón el levita habla bien. Él saldrá a tu encuentro, y cuando te vea, su corazón se alegrará». Éxodo 4:14. Este versículo muestra que Aarón ya estaba en camino, en una providencia divina que preparó a un colaborador leal y capaz para la misión, incluso antes de que Moisés expresara sus dudas. A partir de ese momento, la colaboración entre Moisés y Aarón se convirtió en un sorprendente ejemplo de cooperación espiritual y complementariedad en la obra de Dios. Aarón fue elegido como portavoz de Moisés, quien comunicaría las palabras y órdenes que Dios transmitía a Moisés. Dios instruyó a Moisés: «Hablarás con él y pondrás palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca,
enseñándote lo que debes hacer. Él hablará por vosotros al pueblo, y él será vuestra boca, y vosotros seréis su Dios. Éxodo 4, 15-16. Aarón no solo ayudó a Moisés, sino que también jugó un papel clave en transmitir el mensaje divino al faraón y a los primeros israelitas del Éxodo. Cuando Moisés finalmente regresó a Egipto, Aarón ya era una figura respetada entre los israelitas, lo que facilitó su aceptación como portavoz de Moisés. En las primeras audiencias con Faraón, fue Aarón quien pronunció los discursos y realizó las señales ordenadas por Dios. En su primera aparición ante Faraón, Dios le ordenó a Aarón que arrojara su vara delante de Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Éxodo 7, 9-10. Esta primera señal fue más que una demostración de poder, fue un acto simbólico que desafió la autoridad del Faraón, quien era venerado como un semidios en Egipto. Aarón jugó un papel esencial en la ejecución del plan divino, representando la autoridad de Dios ante los egipcios. Cuando su bastón se convirtió en serpiente, los magos de Egipto intentaron imitar el milagro a través de sus encantamientos, transformando también sus bastones en serpientes. Sin embargo, el bastón de Aarón se tragó a los demás, demostrando la superioridad del poder de Dios sobre las prácticas de los encantadores egipcios. Éxodo 7:12. Este evento inició una serie de señales y plagas que afirmarían la autoridad de Dios sobre Egipto y su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Aarón continuó desempeñando un papel central en las plagas que siguieron, comenzando con la conversión de las aguas del Nilo en sangre. Bajo la instrucción de Dios, Moisés le pidió a Aarón que extendiera su bastón sobre las aguas de Egipto, alcanzando ríos, canales, estanques y embalses. Así, las aguas se convirtieron en sangre, matando a los peces y haciendo que el Nilo fuera insoportable para los egipcios. Éxodo 7:20. Este fue el primer gran acto de juicio contra Egipto, atacando el Nilo, que era el corazón de la economía y la vida diaria de Egipto, venerado como una fuente vital de fertilidad y provisión. Aarón, con su vara, fue el instrumento humano de esta acción divina, mostrando la estrecha colaboración entre él y Moisés en el cumplimiento de las órdenes de Dios. En muchas plagas posteriores, Aarón desempeñó el papel de realizar las señales. En la segunda plaga, por ejemplo, Dios ordenó a Aarón que extendiera su vara sobre las aguas de Egipto para que una plaga de ranas infestara la tierra. Éxodo 8, 5-6. En la tercera plaga, fue nuevamente Aarón quien extendió su vara y tocó el polvo de la tierra, convirtiéndolo en piojos que infestaron tanto a las personas como a los animales. Éxodo 8, 16-17. En cada una de estas ocasiones, Aarón no solo llevó a cabo las instrucciones de Dios, sino que también se destacó como un líder visible para el pueblo de Israel, actuando como intermediario del poder divino. Sin embargo, su liderazgo espiritual no se limitó a momentos de enfrentamiento con el faraón. Su intercesión y apoyo a Moisés también fueron esenciales en tiempos de crisis, especialmente cuando Israel enfrentó episodios de rebelión y descontento. Un claro ejemplo de esta colaboración espiritual se registra en Números 16, durante la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos líderes se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de colocarse injustamente en posiciones de superioridad. La rebelión de Coré fue un desafío directo al liderazgo que Dios había establecido, y la respuesta divina fue severa. Cuando Dios amenazó con destruir a toda la congregación debido a su rebelión, Moisés y Aarón demostraron su compasión por el pueblo y su compromiso con la responsabilidad espiritual. Ambos cayeron de bruces e intercedieron por la nación, pidiendo a Dios que perdonara al pueblo, a pesar del pecado de algunos. Números 16-22. Esta intercesión fue una fuerte demostración del papel de liderazgo espiritual de Aarón y su voluntad de interceder entre Dios y el pueblo, suplicando misericordia en medio del juicio inminente. Incluso después de la destrucción de los rebeldes, cuando Dios envió una plaga sobre el pueblo, Moisés le ordenó a Aarón que tomara un incensario, lo llenara con fuego del altar y corriera en medio de la congregación para hacer expiación por el pueblo. Aarón obedeció y la plaga fue detenida, salvando muchas vidas. Números 16, 46-48. Este acto de intercesión no solo reveló la obediencia de Aarón a Moisés y a Dios, sino que también destacó su papel crucial como sacerdote, dispuesto a interponerse entre los vivos y los muertos para apaciguar la ira divina. Estos episodios muestran la profundidad del papel de Aarón durante el Éxodo. No solo fue un ejecutor de signos divinos, sino también un líder espiritual que intervino en momentos de crisis e intercedió en favor del pueblo. Sin embargo,
el camino de Arao tuvo desafíos. El conflicto familiar entre él, Miriam y Moisés, relatado en Números 12, revela las tensiones y vulnerabilidades en la familia responsable del liderazgo de Israel. Este evento es significativo porque muestra que incluso los líderes elegidos por Dios estaban sujetos a dudas, inseguridades y rivalidades humanas. La rebelión de Aarón y Miriam contra Moisés fue motivada, según el texto bíblico, por la esposa etíope de Moisés, pero, en verdad, el problema parecía tener sus raíces en cuestiones de autoridad, celos y rivalidad, realidad espiritual. El capítulo comienza describiendo cómo Miriam y Aarón criticaron a Moisés por la esposa etíope que había tomado, Números 12:1. La identidad exacta de esta mujer es un punto de debate entre los estudiosos, pero el enfoque de la narración no se centra tanto en su origen sino más bien en la actitud de Miriam y Aarón. La presencia de la esposa etíope de Moisés parece haber sido simplemente un desencadenante de la muerte. Sentimientos de resentimiento y descontento que ya existían. La verdadera razón detrás de esta rebelión se revela en las palabras de Miriam y Aarón. ¿Habló el Señor solo por medio de Moisés? ¿No habló también por nosotros? Números 12:2. Estas palabras revelan un deseo de reconocimiento y una insatisfacción con la posición especial de Moisés como principal portavoz de Dios. Miriam, que desempeñó un papel crucial desde el principio, cuidando a Moisés cuando era un bebé en el Nilo, y Aarón, elegido como sumo sacerdote, parecían preguntarse por qué Moisés tenía una comunicación más directa y exclusiva con Dios. Esto sugiere un sentimiento de inferioridad o rivalidad, incluso entre hermanos profundamente involucrados en el liderazgo espiritual de Israel. El texto bíblico destaca que el Señor estuvo atento a esta situación, observando tanto las palabras como las intenciones de Miriam y Aarón. La respuesta divina fue inmediata y directa, pues el Señor lo escuchó, Números 12:2. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y Miriam a la entrada de la tienda de la congregación, señalando la gravedad de la situación. Cuando todos estaban reunidos, el Señor descendió en una columna de nube, una manifestación visible de su presencia y autoridad. La reprensión divina fue clara y firme. Dios destacó la singularidad de su relación con Moisés, diciendo, «Si hay profeta entre vosotros, yo, el Señor, me mostraré a él en visiones, o le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Ve la forma del Señor». Números 12, 6-8. Estas palabras enfatizaron que aunque Aarón y Miriam también eran líderes y profetas, Moisés tenía una relación única y directa con Dios, un vínculo que no debe ser cuestionado. La reprensión divina fue más allá de las palabras. La ira del Señor se encendió contra Miriam y Aarón, y la nube se retiró de la tienda. Entonces Miriam fue atacada por la enfermedad de la lepra, y su piel se volvió blanca como la nieve. Números 12:10. Muchos eruditos interpretan que la decisión de castigar específicamente a Miriam indica que ella fue la principal instigadora de la rebelión, aunque Aarón también tenía su parte de culpa. En la cultura hebrea, la lepra era vista como un símbolo de impureza y exclusión social, lo que hacía que el castigo de Miriam fuera aún más severo y humillante. La reacción de Aarón al ver a su hermana enferma de lepra fue inmediata y llena de desesperación. Se volvió hacia Moisés, reconociendo la gravedad de su error y suplicando perdón e intercesión. «Ah, Señor mío, no cargue sobre nosotros con este pecado que hemos cometido neciamente». Números 12:11. Aarón se dio cuenta de la gravedad del error que habían cometido al cuestionar la autoridad de Moisés y suplicó misericordia en nombre de su hermana, describiendo la condición de Miriam como horrible, comparándola con un bebé cuyo cuerpo se consume parcialmente al nacer, y rogando que ella no permaneciera en ese estado. Moisés, a pesar de ser blanco de críticas e insatisfacción, demostró compasión y disposición intercesora. Oró a Dios con una súplica simple pero poderosa. «Oh Dios, te ruego que la sanes». Números 12:13. Este acto de intercesión es un testimonio de la humildad de Moisés y de su capacidad para perdonar incluso a aquellos que lo desafiaron. La respuesta de Dios fue instructiva y también misericordiosa. El Señor declaró que si el padre de Miriam le hubiera escupido en la cara, ella habría estado avergonzada durante 7 días. Así, Dios ordenó sacar a Miriam del campamento por 7 días, como señal de su purificación y restauración. Números 12:14. Este castigo temporal no solo sirvió de lección para Miriam, sino también para toda la congregación, que esperó en el lugar hasta que Miriam fuera reinstalada.
Este evento trae lecciones importantes sobre el liderazgo, la familia y la naturaleza de la autoridad divina. Primero, revela que incluso los líderes más respetados están sujetos a sentimientos de celos, rivalidad y la tentación de cuestionar la autoridad de los demás. Miriam y Aarón eran figuras muy respetadas entre el pueblo, pero sus sentimientos de duda y resentimiento hacia Moisés resaltaron sus debilidades y su humanidad. Sin embargo, el castigo de Miriam también pone de relieve que la deslealtad y el desafío a la autoridad divina tienen graves consecuencias, especialmente para quienes ocupan puestos de liderazgo. Por otro lado, la intercesión de Aarón y la respuesta de Moisés revelan la importancia del arrepentimiento y la compasión. Aarón, al ver el estado de su hermana, rápidamente reconoció su error y pidió perdón. Moisés, en lugar de guardar rencor o buscar venganza, rápidamente clamó a Dios por la curación de Miriam. Esta disposición a interceder incluso por quienes le han herido refleja un carácter profundamente marcado por el amor y la fidelidad a Dios. Si estás disfrutando del contenido, considera suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario. Esto ayuda a YouTube a recomendar nuestros videos con más frecuencia. Continuando con la historia del Éxodo, después de la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, Moisés condujo al pueblo al monte Sinaí, donde Dios reveló su ley y estableció un pacto con los israelitas. Durante este periodo, Moisés subió a la montaña para recibir las tablas del pacto y las instrucciones directamente de Dios, permaneciendo allí durante 40 días y 40 noches. En su ausencia, el pueblo comenzó a sentirse perdido e inquieto, ya que no tenían el liderazgo visible de Moisés. En ese momento, buscaron guía en Aarón, quien había quedado a cargo de la congregación hasta que Moisés regresara. Sin embargo, en lugar de mantener firmeza espiritual, Aarón cedió a la presión popular. Aún influenciados por las costumbres religiosas de Egipto, los israelitas pidieron a Aarón que creara un Dios visible para guiarlos. En Éxodo 32:1, expresaron su angustia: «Venid, hacednos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. A él». Esta afirmación revela la falta de confianza en Dios y Moisés, además de la impaciencia del pueblo ante un liderazgo ausente. En lugar de resistirse al pedido del pueblo, Aarón cedió y les ordenó que trajeran sus aretes de oro. Con este oro fundió y moldeó un becerro, proclamando que era el Dios que los había liberado de Egipto. Este acto representó no solo una violación directa de los primeros mandamientos, que prohíben el culto a imágenes, sino también una imitación de las prácticas idólatras egipcias, donde el culto a los becerros era común. Tratando de justificar sus acciones, Aarón declaró que el día siguiente sería una fiesta dedicada al Señor, Éxodo 32:5, pero este intento de combinar la adoración del Señor con un símbolo pagano solo agravó la ofensa. El fracaso de Aarón fue evidente no solo en la creación del becerro de oro, sino también en su falta de firmeza y claridad espiritual. Como sumo sacerdote y mediador entre Dios y el pueblo, debería haber alentado a los israelitas a confiar en el Señor y esperar el regreso de Moisés. En cambio, Aarón permitió que el pueblo se extraviara y participó activamente en la creación de un ídolo, revelando su vulnerabilidad a la presión popular y su debilidad en tiempos de crisis. Mientras tanto, en el monte Sinaí, Dios le reveló a Moisés lo que estaba sucediendo en el campamento. Con gran indignación, Dios expresó su intención de destruir al pueblo por su rebelión, diciéndole a Moisés: «Ahora, pues, déjame, para que mi ira arda contra ellos y los consuma, y haré de vosotros una nación grande». Éxodo 32:10. Moisés, sin embargo, intercedió por el pueblo, apelando así a la misericordia de Dios y recordando sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés argumentó que la destrucción del pueblo traería descrédito al nombre de Dios entre las naciones, que podrían pensar que lo había hecho. Los liberó de Egipto solo para destruirlos en el desierto. Este acto de intercesión es uno de los momentos más llamativos del liderazgo de Moisés, destacando su profunda preocupación por el pueblo y su papel como mediador ante Dios. En respuesta a la súplica de Moisés, Dios se retractó de su intención de destruir inmediatamente a la nación, pero la situación en el campamento aún necesitaba ser resuelta. Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la alianza, grabadas por el propio dedo de Dios. Mientras se acercaba al campamento, escuchó los cánticos y vio a la gente celebrando alrededor del becerro de oro. En un gesto de justa indignación, Moisés arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas,
simbolizando la violación del pacto entre Dios e Israel debido a la idolatría. Luego tomó el becerro de oro, lo quemó, lo redujo a polvo, mezcló el polvo con agua y obligó a los israelitas a beberlo. Este acto simbólico representó la amargura y la vergüenza de la idolatría y mostró que los dioses falsos no tenían poder. Entonces Moisés confrontó a Aarón y le preguntó, ¿qué te ha hecho este pueblo, para que hayas traído sobre ellos un pecado tan grande? Éxodo 32 horas y 21 minutos. Aarón intentó justificarse alegando que el pueblo era propenso al mal y que simplemente arrojó el oro al fuego, de donde habría salido el becerro por sí solo. Este intento de desviar la responsabilidad refleja su falta de coraje para aceptar su propia culpa ante Dios y Moisés. Sin embargo, la narrativa no termina con una condena total. En Deuteronomio 9:20, Moisés revela un detalle importante. También el Señor se enojó mucho contra Aarón para destruirlo, pero también oré por Aarón al mismo tiempo. A pesar del fracaso de Aarón, Moisés intercedió a su favor y Dios, en su misericordia, le perdonó la vida. Este acto de intercesión ilustra tanto la gracia de Dios como la compasión de Moisés, quien, incluso ante el grave error de su hermano, clamó pidiendo perdón y reparación. Estaturación. El episodio del becerro de oro fue más que una crisis, fue una lección sobre la necesidad de un liderazgo fuerte y centrado espiritualmente. En medio del caos, Aarón recibiría buenas noticias. Durante la revelación de la ley en el monte Sinaí, Dios estableció una estructura de culto que incluía un sistema sacerdotal dedicado, y Aarón fue elegido para ocupar el puesto de sumo sacerdote. Antes del nombramiento de Aarón, el concepto de sacerdocio no estaba completamente establecido entre los israelitas. Esta elección no se basó en habilidades o méritos personales, sino que fue un acto soberano de la voluntad de Dios. Como hermano de Moisés y descendiente de Leví, a Aarón se le asignó esta tarea, y su descendencia fundaría un linaje sacerdotal que jugaría un papel central en la adoración y mediación entre Dios y el pueblo, como se describe en Levítico 8. La Biblia describe la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos, donde Moisés, obedeciendo las instrucciones de Dios, ungió a Aarón con aceite y lo vistió con túnicas sacerdotales, simbolizando su dedicación al servicio divino. Esta unción era un signo visible de la elección divina y de la santidad necesaria para quienes se acercaban a Dios en nombre del pueblo de Israel. Como sumo sacerdote, Aarón recibió responsabilidades especiales que iban más allá de los deberes de otros sacerdotes. Una de sus principales funciones era actuar como intercesor entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios para el perdón de los pecados y la purificación espiritual de la nación. La intercesión es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, y Aarón, en su alto cargo, representó a todo el pueblo ante Dios en los momentos críticos, siendo su intercesión vital para la preservación y guía de Israel. Además, Aarón era responsable de enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Sus deberes incluían no solo ofrecer sacrificios, sino también guiar e instruir a la nación en la obediencia a los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 31:9 se menciona la entrega de la ley a los sacerdotes levitas, indicando que tenían la responsabilidad de preservar y transmitir la palabra de Dios al pueblo. Como sumo sacerdote, Aarón estaba al frente de esta tarea, asegurando que la ley fuera conocida y obedecida. Por lo tanto, era más que un ejecutante de rituales, era el líder espiritual encargado de mantener el pacto entre Dios e Israel. Uno de los momentos más significativos en la vida de Aarón como sumo sacerdote fue el día de la expiación o Yom Kippur. Este evento anual fue la culminación de sus responsabilidades sacerdotales, en el cual ingresaba al lugar santísimo, el área más sagrada del tabernáculo, para hacer expiación por los pecados del pueblo y del santuario. Levítico 16:11-17. La Biblia detalla el ritual que realizaba el sumo sacerdote en el día de la expiación. Ese día, Aarón necesitaba ofrecer primero un sacrificio por él y su casa, demostrando que, aunque era sumo sacerdote, también era un hombre pecador que necesitaba purificación antes de representar al pueblo. Después de ofrecer el sacrificio por sí mismo, Aarón tomó 2 machos cabríos, uno dedicado al Señor y el otro como chivo expiatorio. El primero fue sacrificado, y su sangre fue llevada por Aarón al lugar santísimo, donde la roció sobre el propiciatorio y delante del arca del pacto. Este acto de aspersión simbolizaba la limpieza de los pecados de todo el pueblo de Israel. El segundo macho cabrío, sobre el cual Aarón puso sus manos mientras confesaba los pecados de la nación, fue enviado al desierto,
llevando consigo las iniquidades del pueblo. Levítico 16, 20-22. Este ritual simbolizaba poderosamente el perdón y la restauración, ilustrando la misericordia de Dios y la eliminación de los pecados de la comunidad. Como sumo sacerdote, Aarón también tenía responsabilidades exclusivas de adoración y adoración. Él era el único al que se le permitía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Esta restricción destacó la seriedad de la santidad de Dios y la importancia del papel intercesor del sumo sacerdote. Aarón necesitaba seguir estrictamente las instrucciones divinas, pues su obediencia era esencial para que los sacrificios fueran aceptados por el Señor. Además de sus funciones rituales, la vida de Aarón como sumo sacerdote también reflejaba su papel como ejemplo moral. Era el modelo vivo de las leyes que enseñaba y de los rituales que realizaba, siendo el guardián de la pureza ritual y moral. Aarón representaba el alto estándar requerido por la cercanía a Dios, que exigía santidad y obediencia. Sin embargo, incluso con esta responsabilidad, Aarón no estuvo exento de pecados. El episodio conocido como el pecado en las aguas de Meribá, relatado en Números 20, es uno de los momentos más trágicos en las vidas de Moisés y Aarón, y marca el punto en el que ambos, después de décadas de liderazgo fiel, cometen un fracaso que impedirles entrar en la tierra prometida. Este evento expone las crecientes tensiones entre los líderes y el pueblo, mostrando cómo incluso los servidores más dedicados pueden ceder a la frustración y la desobediencia ante circunstancias adversas. Sas. Después de años de enfrentar el ambiente árido y desafiante del desierto, los israelitas nuevamente enfrentaron escasez de agua. Acampados en Cadés, en la región desértica de Sim, la falta de agua provocó una ola de quejas y murmullos. Agotados y desesperados, los israelitas comenzaron a culpar a Moisés y a Aarón, acusándolos de haber llevado al pueblo a un lugar sin condiciones para sobrevivir. En su frustración, expresaron: ¿Por qué habéis traído la congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestros animales? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar anatema? Números 20, 4-5. Estas palabras reflejan no solo la desesperanza del pueblo, sino también un profundo resentimiento hacia los líderes que los habían guiado durante tanto tiempo. En momentos anteriores, Moisés y Aarón ya habían enfrentado murmuraciones similares, y Dios, en varias ocasiones, había manifestado su poder para suplir las necesidades del pueblo. Sin embargo, la presión constante y el ciclo interminable de quejas parecen haber agotado la paciencia y el espíritu de estos líderes. Ante esta nueva crisis, Moisés y Aarón se dirigieron a la entrada de la tienda de la congregación y se postraron ante el Señor buscando guía. Dios, en su fidelidad, una vez más respondió a las súplicas de Moisés y Aarón, dándoles instrucciones claras para resolver la situación. El Señor dijo a Moisés: «Toma el bastón, reúne al pueblo, tú y Aarón, y habla a la roca delante de sus ojos, y ella dará su agua. Así sacarás agua de la roca y darás de beber a la congregación y a sus animales». Números 28. La orden de Dios era específica. Moisés y Aarón debían reunir al pueblo y hablarle a la roca para que el agua fluyera, saciando la sed de los israelitas y sus rebaños. Sin embargo, en un momento de ira y frustración, Moisés cometió un grave error. Junto con Aarón, reunió al pueblo delante de la roca, pero en lugar de hablarle a la roca como Dios había ordenado, Moisés reprendió al pueblo con duras palabras: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿te sacaremos agua de esta roca?». Números 20:10. Entonces Moisés levantó su vara y golpeó la roca 2 veces. El agua todavía fluía abundantemente y la gente pudo saciar su sed. A pesar del milagro, la desobediencia de Moisés y Aarón tuvo graves consecuencias. Al golpear la roca en lugar de hablarle, Moisés demostró una falta de confianza en las instrucciones precisas de Dios y, en cierto sentido, tomó sobre sí parte de la gloria que solo le correspondía al Señor. Cuando Moisés dijo: «Te sacaremos agua de esta roca», sus palabras insinuaron que él y Aarón se estaban atribuyendo el mérito del milagro, desviando la atención de la verdadera fuente de poder, que era Dios. La respuesta de Dios a esta desobediencia fue inmediata y severa. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no habéis creído que me santificaría delante de los hijos de Israel, no introduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado». Números 20:12. El fracaso de Moisés y Aarón fue descrito como una falta de fe y un fracaso en santificar a Dios ante el pueblo. En lugar de hablarle a la roca como se le había ordenado, Moisés la golpeó,
demostrando impaciencia y posiblemente una acumulación de frustración después de años de desafío y rebelión por parte del pueblo. Este incidente resalta cómo, incluso para líderes tan dedicados como Moisés y Aarón, la presión, la frustración y la fatiga constantes pueden resultar en desobediencia y alejamiento de la voluntad divina. Durante décadas, Moisés y Aarón soportaron las constantes murmuraciones y rebeliones del pueblo, con un liderazgo marcado por el sacrificio y la dedicación. Sin embargo, en el momento de mayor presión y agotamiento, ambos no lograron reflejar santidad y confianza en Dios, lo que les costó la recompensa final, entrar a la tierra prometida. Después de toda una vida como mediador entre Dios y el pueblo, Aarón encontró su fin en el monte Hor, lugar que se convertiría en un símbolo de transición espiritual y la continuidad del sacerdocio levítico. La narración de Números 20, 22-29 describe la muerte de Aarón de manera simple pero llena de simbolismo y emoción, reflejando el impacto de su liderazgo y el peso de su partida. La escena comienza con una instrucción divina. Dios ordena a Moisés que Aarón muera antes de entrar a la tierra prometida, porque, al igual que Moisés, no había obedecido completamente las instrucciones divinas en las aguas de Meriba. Luego Dios le ordenó a Moisés que llevara a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor. Este lugar, una presencia imponente en el árido paisaje, sería el último lugar que Aarón vería. La subida a la montaña, realizada por Moisés, Aarón y Eleazar, simbolizó un viaje final de preparación a la partida de Aarón, donde Moisés asumiría tanto el papel de despedida como el de ejecutor del ritual de la sucesión sacerdotal. El traspaso de las vestiduras sacerdotales de Aarón a Eleazar fue un momento profundamente significativo. Las vestimentas sacerdotales no eran simples prendas ordinarias. Cada pieza representaba la autoridad y responsabilidad del sumo sacerdote y simbolizaba la relación entre nosotros mismos y las personas. Aarón había usado estas prendas durante años, sirviendo como mediador y realizando los rituales sagrados requeridos por la ley. Quitarle estas prendas a Aarón indicó claramente que su misión estaba completa y que estaba comenzando un nuevo capítulo. El traspaso de las vestiduras sacerdotales a Eleazar fue un acto que garantizó la continuidad del sacerdocio y la estabilidad espiritual de Israel. El linaje sacerdotal no sería interrumpido, por el contrario, sería fortalecido y llevado adelante por el hijo de Aarón, demostrando la fidelidad de Dios al mantener su pacto con el pueblo de Israel. La muerte de Aarón en la cima del monte Hor se describe de forma sencilla y digna. Sin detalles dramáticos, la narración transmite la serenidad y soledad de ese momento. Aarón fallece en presencia de su hermano Moisés y su hijo Eleazar, en un momento íntimo y solemne, poniendo fin a un largo camino de servicio y sacrificio. Aarón pasó años cargando con el peso de las responsabilidades sacerdotales, intercediendo por el pueblo, guiándolo en tiempos de crisis y desempeñando el papel de mediador en situaciones difíciles. Su partida en la cima del monte Hor simboliza el fin de una era y la despedida de un siervo fiel que, a pesar de sus fracasos, cumplió el llamado de Dios en su vida. Tras su muerte, Moisés y Eleazar descienden de la montaña sin su compañero y padre, descenso que simboliza el regreso al pueblo con la dolorosa noticia de la muerte de Aarón. Cuando toda la congregación se dio cuenta de que Aarón había fallecido, expresaron su dolor de manera profunda y colectiva. El pueblo de Israel lloró a Aarón durante 30 días, un periodo de duelo oficial que reflejaba su respeto y aprecio por su sumo sacerdote. Este luto de 30 días estaba reservado para figuras de gran importancia nacional y espiritual, y la elección de este periodo para honrar a Aarón demuestra la grandeza de su influencia en Israel. Por tanto, la vida de Aarón es un testimonio del peso del liderazgo espiritual y la intercesión. Su responsabilidad como mediador era una tarea sagrada que requería un corazón dispuesto a sacrificarse por el bien del pueblo. Incluso en sus fracasos, Aarón mostró una sincera disposición a asumir responsabilidades y buscar la reconciliación, tanto con Dios como con aquellos a quienes servía. Su postura de intercesión y humildad es un ejemplo para todos los líderes espirituales, quienes están llamados a servir con compasión, fidelidad y voluntad de interceder entre Dios y el pueblo en tiempos de necesidad y crisis. En resumen, las lecciones espirituales de la vida de Aarón resaltan la importancia de la gracia divina para levantar y sostener a líderes imperfectos, la necesidad de obediencia y arrepentimiento constantes, y la sagrada responsabilidad de liderar e interceder por el pueblo de Dios. Aarón, a pesar de sus imperfecciones, fue un instrumento precioso en manos de Dios. Su vida nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual no se define por la ausencia de fracaso,
sino por la voluntad de aceptar la corrección divina, buscar la restauración y servir fielmente como mediador entre Dios y su pueblo. Y así concluimos otro video donde exploramos las profundas lecciones y enseñanzas de esta hermosa historia. ¿Ya conocías esta historia? Deja tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este contenido y quieres seguir recibiendo más enseñanzas para profundizar tu comprensión de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por mirar, abrazos y que Dios los bendiga.